El camino de tierra se extendía como una cicatriz entre los campos mustios. A ambos lados, árboles desnudos proyectaban sombras torcidas sobre la carretera, balanceándose al ritmo de un viento helado que parecía arrastrar murmullos entre sus ramas. Hacía más de una hora que no veía otra casa. Solo el camino y la promesa de que, en algún punto, más adelante, encontraría la finca de los Pedraza. No había oído hablar de ellos hasta hace unos días. El encargo me había llegado a través del administrador de la agencia. Una familia en las afueras necesitaba a alguien con experiencia en reparaciones domésticas. Al parecer, su casa tenía problemas en la estructura, filtraciones, puertas que no cerraban bien. Me ofrecieron un buen pago por el trabajo, y dado que últimamente no abundaban los clientes, acepté sin hacer demasiadas preguntas. Cuando finalmente vi la casa, una inquietud difícil de explicar me recorrió la espalda. Se alzaba en lo alto de una pequeña colina, oscura contra el cielo gris. No era particularmente grande ni tenía la presencia de una mansión, pero había algo en su silueta que me recordaba los retratos viejos de hospitales abandonados. El tejado estaba combado en algunos puntos, los muros de madera ennegrecidos por la humedad, y las ventanas, aunque intactas, reflejaban la luz de un modo extraño, como si el interior estuviera demasiado vacío o demasiado lleno. Cuando crucé el portón y subí los escalones del pórtico, la puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar. «Ah, así que ya está aquí», dijo una mujer de mediana edad, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. No la conocía, pero sonreía de una forma que me incomodó. Me hizo pasar a un vestíbulo oscuro. La casa tenía el aire pesado de un sitio que había permanecido cerrado demasiado tiempo, aunque no había polvo ni telarañas. Se notaba que alguien la cuidaba, pero al mismo tiempo, tenía la impresión de que hacía años que nadie vivía allí realmente. En el recibidor me esperaba un grupo de personas. Había un hombre mayor, con cabello ralo y espalda encorvada, que me observó con el mismo interés con el que se miraría un mueble recién comprado. A su lado, una mujer más joven, quizás en sus 30, sostenía entre sus manos un rosario, moviendo los labios en una oración muda. Detrás de ellos, un muchacho de rostro alargado y pálido me miraba sin parpadear. La mujer que me había abierto la puerta aclaró la garganta. «Bienvenido a la casa de los Pedraza. Debe de estar cansado por el viaje, quiere comer algo antes de empezar». El ofrecimiento me sorprendió. La mayoría de mis clientes me recibían con instrucciones directas: la gotera está en la cocina, el cobertizo necesita arreglo. Estos, en cambio, actuaban como si mi llegada fuera un evento importante, algo que habían estado esperando durante mucho tiempo. «Aprecio la oferta, pero preferiría ver primero el trabajo que hay que hacer», dije, intentando sonar profesional. «Por supuesto», respondió ella, aunque su sonrisa se desdibujó un poco. Me guiaron a un comedor que olía a leña quemada y a carne cocida. La mesa estaba puesta para 6 personas. Conté a los presentes: la mujer, el hombre mayor, la muchacha del rosario, el joven silencioso y yo. Había un puesto de más. «Coma algo antes de comenzar», insistió el anciano, con voz rasposa. Me senté con recelo. La comida era abundante: pan casero, un guiso espeso y oscuro, trozos de carne bien cocida. Todo lucía perfectamente normal, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de ese puesto vacío. «¿Vendrá alguien más?», pregunté. El cuchillo de la mujer más joven tintineó contra su plato. «No», respondió el anciano después de un silencio incómodo. Nadie más agregó nada. Comí poco, lo suficiente para no parecer descortés. Cuando me levanté, la mujer mayor dijo: «Venga, le mostraremos la casa». Me enseñaron las habitaciones principales. La casa era grande, más de lo que parecía desde afuera. Había pasillos largos con puertas cerradas, habitaciones con muebles antiguos y tapices descoloridos. Algunas estancias daban la impresión de no haber sido usadas en años. «La mayoría de las reparaciones son en el ala oeste», dijo el anciano. «Ahí es donde pasan cosas». Lo dijo con tanta naturalidad que tardé un segundo en procesarlo. «¿Cosas?» «El viento, ya sabe. Hace ruidos extraños». Pero no sonaba como alguien que hablara del viento. Las reparaciones comenzaron a ocupar todo mi tiempo.
Las goteras en el techo del ala oeste no eran nada que no pudiera arreglar, pero las puertas que no cerraban bien tenían un mecanismo extraño, como si estuvieran sujetas por una fuerza ajena. Había algo en los pasillos de esa ala que me hacía sentir observado, como si las paredes mismas murmuraran en susurros inaudibles. A lo largo de los días, las conversaciones con los Pedraza se volvieron más comunes, pero, en algún punto, cada palabra comenzó a adquirir un matiz inquietante. A menudo, el anciano hacía comentarios sobre el pasado que aún vive entre las maderas de la casa, como si la historia de la familia se hubiera quedado atrapada entre esas paredes. La mujer más joven, la que siempre sostenía el rosario, hablaba en voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírla. Hablaba de la casa como si fuera algo sagrado, algo que debía ser protegido de cualquier intruso. Una noche, mientras trabajaba en una de las puertas del vestíbulo, escuché unos pasos suaves acercándose. La mujer mayor apareció en el umbral, con la mirada fija en el suelo. Me sorprendió al decir, casi en un susurro, que necesitaba hablar conmigo en privado. Decidí seguirla sin decir una palabra. Nos dirigimos hacia la sala de estar, un cuarto grande y oscuro con muebles cubiertos por sábanas blancas. Ella cerró la puerta detrás de nosotros y se acercó lentamente, su voz grave y pesada. «Vas a terminar pronto, ¿verdad?», preguntó con tono extraño, sin mirar directamente a mis ojos. Asentí, un nudo en la garganta. No entendía a qué venía aquella pregunta. «Tienes que irte», dijo al fin, sin rodeos. El silencio se extendió por unos segundos, y yo la observé, sin saber cómo reaccionar. «No lo entiendes aún, pero no deberías quedarte mucho más tiempo aquí». Iba a preguntarle por qué, pero antes de que pudiera hacerlo, ella volvió a hablar, con prisa, como si temiera ser oída. «Te lo advierto. No busques explicaciones, simplemente vete antes de que sea tarde». Apreté los dientes, sintiendo una mezcla de confusión y ansiedad. No estaba seguro de qué hacer, pero lo que ella decía no hacía más que alimentar una sensación que ya había comenzado a crecer en mí desde que llegué. Algo no estaba bien en esa casa, algo que no se podía ver a simple vista. Esa misma noche, después de cenar, observé a la familia mientras se preparaban para dormir. La mujer del rosario, como siempre, se retiraba en silencio, sus ojos fijos en el suelo, mientras el anciano cerraba con llave todas las puertas del pasillo. Observé cómo pasaba una a una, asegurándose de que todo estuviera cerrado a cal y canto, como si temiera que algo se escapara. Pero lo que más me inquietó fue el joven. Durante la cena, había permanecido completamente callado, pero esa noche lo vi merodeando cerca del umbral del vestíbulo, con la mirada fija en la puerta cerrada con tablones. A pesar de la oscuridad, sus ojos parecían brillar de una manera extraña. Al día siguiente, me atreví a preguntar sobre el sótano. Todos los miembros de la familia se quedaron en silencio por un largo rato, y fue la mujer joven quien, por fin, dijo con voz seca: «Es solo un lugar donde guardamos cosas viejas. No hay nada que debas saber». Pero su respuesta solo levantó más dudas. ¿Por qué esa insistencia en evitar que me acercara al sótano? ¿Por qué esa habitación cerrada que nadie mencionaba? La casa de los Pedraza no era solo una vivienda antigua y olvidada. Algo más, algo oscuro, se ocultaba en sus rincones. Y cuanto más intentaba entenderlo, más me encontraba atrapado en un enigma que no podía resolver. Algo, en algún lugar de esa casa, me estaba esperando. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. El silencio de la casa, al principio tan pesado, parecía ahora acompañado de murmullos apenas audibles. No era el viento, ni había nadie afuera. Eran los sonidos de la casa misma, como si las paredes, los techos y el suelo estuvieran vivos. Y, a medida que las noches avanzaban, me parecía escuchar pasos en el piso superior, especialmente cerca del ático, un espacio del que nadie hablaba. Una tarde, mientras trabajaba en una de las habitaciones del segundo piso, encontré algo que no esperaba. Estaba revisando una vieja cómoda de madera en busca de las piezas que necesitaba para reparar una de las puertas cuando una pequeña caja se deslizó de una de sus gavetas. La abrí, y dentro, envuelta en un pedazo de tela rasgada, encontré una fotografía en blanco y negro, amarillenta por el paso del tiempo. Era una foto desgastada de la familia Pedraza, pero algo estaba mal. Todos estaban allí,
el anciano, la mujer mayor, la joven con el rosario, el muchacho pálido, todos sonriendo en lo que parecía ser un día festivo. Sin embargo, había algo inquietante en esa foto. En un rincón, casi borrado, había una figura que no pertenecía a la escena. La imagen de un hombre, o lo que quedaba de él. Solo era un contorno, difuso y borroso, como si alguien hubiera intentado eliminarlo de manera violenta, arrastrando su rostro fuera del encuadre. Al principio, pensé que era una mala impresión. Pero al observarla más de cerca, la sensación de que algo siniestro se escondía allí me recorrió la espalda. Esa misma noche, ocurrió algo inesperado. Mientras cenábamos, el joven de la familia no estaba presente. Nadie lo mencionó. La comida transcurrió en un silencio incómodo, y al terminar, la mujer joven se levantó rápidamente y salió sin decir una palabra. El anciano no dijo nada. La mujer mayor, sin embargo, me observó fijamente. «No te preocupes», dijo, con una calma inquietante. «Él siempre se va cuando las cosas se ponen difíciles». Pero no me tranquilizó. Al día siguiente, la familia continuó con sus rutinas, sin mencionar la ausencia del joven. Como si todo fuera normal. A la mañana siguiente, decidí investigar. Algo dentro de mí me urgía a buscar respuestas, aunque una parte de mi mente me decía que debía marcharme de inmediato. Sin embargo, me armé de valor y me dirigí al vestíbulo, buscando alguna pista sobre el hombre difuso en la fotografía, la figura borrada que parecía insistir en su presencia. Al entrar, un ruido en el piso superior me detuvo en seco. El sonido era bajo, casi imperceptible, como el arrastre de algo pesado sobre el suelo. Subí las escaleras con cautela, pero a medida que me acercaba al piso superior, los pasos se apagaron. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que alguien estaba allí, observándome desde las sombras. Al llegar al final del pasillo, vi algo que me heló la sangre. La puerta del ático estaba entreabierta. No estaba cerrada con llave como de costumbre. Me acerqué, y en ese momento, escuché un susurro apenas audible, como si alguien estuviera hablando en voz baja desde dentro. No podía entender las palabras, pero la sensación de estar invadiendo un espacio prohibido me paralizó por un momento. Decidí abrir la puerta. Al hacerlo, un olor rancio y apagado me golpeó la nariz. El ático estaba oscuro, casi completamente vacío, salvo por algunas viejas cajas y muebles cubiertos con sábanas. Pero en el centro, había algo que me llamó la atención. Un baúl grande, hecho de madera oscura, con extraños símbolos tallados en sus costados. Al acercarme, la tapa se levantó con un ruido que resonó en la quietud del lugar. Dentro del baúl había una serie de cartas, viejas y desgastadas, todas con el mismo sello, un símbolo que no había visto antes, un círculo rodeado por líneas en espiral. De repente, escuché un golpe sordo desde el piso inferior, seguido de un grito ahogado. Me giré rápidamente y corrí escaleras abajo, mi corazón acelerado. Cuando llegué al recibidor, vi a la mujer joven de pie en la puerta, con una expresión completamente vacía. «¿Dónde está él?», pregunté sin pensarlo. Ella no respondió. En su lugar, sus ojos se llenaron de algo que no sé explicar. Su mirada era de tristeza, sí, pero también de algo más, de desesperación. A la mañana siguiente, el joven ya no estaba. Nadie lo mencionó, nadie preguntó por él. La familia simplemente continuó con su rutina, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo estaba profundamente mal en esa casa. Los ecos de los susurros, los pasos en el ático, la figura difusa en la fotografía, y ahora, la desaparición del joven, todo indicaba lo mismo, algo oscuro y oculto se estaba desarrollando allí, algo mucho más grande y aterrador que lo que mis ojos podían comprender. Y ahora, no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que descubrir la verdad, aunque sabía que, al hacerlo, podría desatar algo mucho peor. La atmósfera en la casa se volvió aún más densa después de la desaparición del joven. Como si un peso invisible se hubiera añadido a las vigas de la estructura, dejándola casi insoportable. Todo parecía estar sucediendo con una extraña sincronicidad, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, haciéndome sentir atrapado en una red invisible. Aquel día decidí que no podía estar así más tiempo.
No podía seguir siendo un espectador, esperando que las piezas se encajaran solas. La sensación de que algo más oscuro y maligno me observaba me empujaba a actuar. Así que me armé de valor y comencé a buscar respuestas en los lugares más insospechados de la casa. Fue cuando, en el sótano, encontré algo que nunca hubiera querido descubrir. Mientras examinaba los pasillos húmedos y oscuros, una puerta desvencijada llamó mi atención. No era una de las habituales, esta estaba enterrada bajo una capa de polvo y telarañas, como si alguien hubiera intentado ocultarla. La cerradura estaba oxidada, pero con un poco de esfuerzo, logré abrirla. Al hacerlo, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. El aire estaba cargado, espeso, como si la misma habitación hubiera estado sellada durante décadas. Dentro, el olor a moho y descomposición era insoportable. La habitación estaba en penumbra, con una pequeña ventana enrejada por la que apenas pasaba luz. En el centro de la sala había una silla de madera, gastada por el tiempo, y atado a ella, un hombre viejo, encorvado y de piel tirante. Sus ojos, al principio opacos, brillaron cuando me vio. Su mirada estaba vacía, pero había algo profundamente triste y aterrador en ella. Su rostro estaba arrugado y distorsionado, como si el tiempo y el sufrimiento hubieran dejado su huella de manera grotesca. El hombre estaba débil, su respiración era entrecortada y su piel se arrugaba en pliegues horribles, como si hubiera estado bajo el mismo castigo durante años, tal vez siglos. No podía comprender cómo alguien podía llegar a ese estado. Al observarlo más de cerca, noté una serie de marcas en su rostro, cicatrices profundas que no podían haber sido causadas por la edad. Eran marcas que hablaban de años de tortura, de algo mucho más siniestro. El hombre, aunque débil, logró articular unas palabras, susurrando con una voz rasposa y quebrada. Ellos lo hacen por tradición, dijo con dificultad, su aliento humeante en el aire frío. Lo hicieron conmigo, lo harán con todos, nadie escapa. La frase me hizo retroceder un paso. La historia que me había contado la mujer joven de la familia, sobre cómo siempre se iba cuando las cosas se ponían difíciles, cobraba un nuevo significado. Ese no era el único destino posible para quienes no se sometían. El anciano había intentado escapar o desafiar lo que parecía ser una tradición macabra. Y como castigo, lo habían dejado en ese estado horrible, un cuerpo vivo, pero destrozado, marcado como una advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar la maldición que gobernaba esa familia. Salí de la habitación a toda prisa, sintiendo que algo me acechaba, algo más allá de las paredes, más allá de la propia casa. Mi corazón latía con fuerza, y sabía que no podía quedarme allí más tiempo. La puerta del sótano se cerró con un ruido seco detrás de mí, pero cuando intenté abrirla de nuevo, la cerradura no cedió. Corrí al pasillo y subí las escaleras. Cada paso resonaba en los pasillos desmoronados, como si la casa misma estuviera respirando. Cuando llegué al vestíbulo, vi que la puerta de salida estaba cerrada, bloqueada por dentro. Corrí hacia ella, pero al intentar abrirla, me di cuenta de que las llaves ya no estaban en su lugar. La familia había sellado la casa. Me dirigí rápidamente a la cochera, pero cuando llegué, vi que todos los vehículos habían desaparecido. No quedaba ningún medio de transporte. Una fuerte tormenta había comenzado a azotar el paisaje, bloqueando todo acceso a la carretera. Estaba atrapado en la casa, rodeado por un grupo de personas que ya no eran simplemente personas extrañas, sino una fuerza oscura que me había estado observando desde el principio. Lo peor no era que me encontrara atrapado, sino que sabía que, a partir de ese momento, mi destino estaba sellado. La familia no me dejaría ir. La casa, la familia, todo estaba diseñado para mantenerme aquí. Y ahora que lo sabía, no había forma de escapar. Las paredes crujían como si intentaran advertirme, como si la misma estructura estuviera viva, respirando, esperando. No había forma de salir. Ni una ventana ni una puerta. Todo estaba sellado. Pero aún no entendía completamente la magnitud de mi prisión. El frío era insoportable. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, intentando pensar con claridad. La figura del anciano, del abuelo, seguía fresca en mi mente, sus palabras resonando en mis oídos. Ellos lo hacen por tradición. La comprensión de lo que había descubierto me estaba ahogando.
Había algo aún más siniestro de lo que podría haber imaginado. Pasaron horas, o tal vez fue solo un par de minutos, no lo sabía. El tiempo se había distorsionado. Fue en ese momento de desesperación cuando, como una imagen que finalmente encaja en su lugar, comencé a recordar. Fragmentos de mi pasado comenzaron a apoderarse de mi mente, como olas de un mar tormentoso. Recuerdos distorsionados, distantes, se infiltraron en mi conciencia. Recordé mi primer intento de escapar, la huida desesperada cuando todavía era un joven. Recordé cómo había huido de ellos, de esa casa, de los rituales oscuros que la familia practicaba. Había logrado alejarme, al menos por un tiempo. Los recuerdos que había enterrado surgieron con fuerza, y comencé a recordar algo que nunca supe antes, que había sido uno de ellos. Yo no era solo un huésped o un extraño. Yo era parte de esta familia, de este horror. Había sido uno de los que no se sometió, uno de los que intentó quebrantar sus tradiciones demoníacas. Había tratado de escapar, de rechazar la locura que lo rodeaba, y por ello me había castigado a mí mismo. Escapé, borrando de mi mente cualquier vestigio de lo que había sido. Ahora, al mirar a mi alrededor, todo comenzaba a tener sentido. La familia no solo me había recibido como un extraño, sino que me había estado preparando todo este tiempo para que regresara al horror que una vez dejé atrás. El abuelo había sido una advertencia, pero no solo para mí. Todos los que intentaron escapar habían terminado en ese estado, y yo no sería diferente. No había escapatoria. La única opción era reintegrarme a la familia, aceptar la traición, convertirme en lo que siempre fui, o enfrentarme al mismo destino que el abuelo. Ser el sucesor de su sufrimiento eterno. Me levanté lentamente. Las puertas y ventanas selladas no eran la verdadera prisión. Mi mente, mi identidad, todo lo que había creído ser, ya había sido corrompido. La familia, en su locura, me había hecho parte de su oscuridad. Y ahora, ya no podía haber una forma de escapar. La puerta del vestíbulo se abrió de golpe. La mujer mayor, mi madre, estaba allí, observándome. Su rostro estaba casi inexpresivo, pero sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y lástima. No había vuelta atrás. Me estaba ofreciendo lo que siempre quise evitar, regresar a lo que fui, a lo que siempre seríamos. Como el sucesor del abuelo. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la casa, el silencio reinaba. Solo el sonido de mis pasos al acercarme a mi familia rompía la quietud, cada uno más pesado que el anterior. Mi destino estaba sellado. Una sonrisa fue apareciendo lentamente en mi rostro. Ya era uno de ellos,